Días atrás, un par de semanas atrás, tuvimos la oportunidad con los varones de la iglesia de tener un estudio, una meditación en el grupo varonil y basamos el estudio en Isaías capítulo 53, si usted pudiese leer o en su defecto prestar mucha atención. En Isaías, el capítulo número 53, nos dice algo que puede sonar como perturbador, pero a la vez también es correcto. En Isaías, el escritor, el profeta, nos dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estoy en el capítulo 53, acabo de leer el versículo número 1. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este mensaje habla respecto a Jesús. Entienda que cuando Jesús vino a este mundo, no necesariamente fue bien recibido. Cuando Jesús vino a este mundo, no necesariamente fue tan atractivo como muchas veces nosotros pensamos. Cuando Jesús vino a este mundo, en realidad la gente lo rechazó. Lo rechazó su familia también, según lo que nos enseña la Biblia. Judas se decepcionó de Jesús, porque Judas pensaba que Jesús iba a ser aquel líder, ¿no?, a quien todo el mundo iba a querer seguir, a quien todo el mundo iba a querer escuchar y que los iba a liberar de los romanos. Jesús mismo dijo en alguna ocasión a las personas que estaban con él, les dijo: oye, ustedes me siguen por la comida, qué pereza. Ustedes no me siguen por el alimento de vida eterna. Ustedes no me siguen para ello. Entiéndase que Jesús, en realidad, cierto, no solo fue desechado y despreciado en la cruz, sino que este Jesús fue desechado, fue despreciado por la gente en su diario caminar. Hermanos creyentes, también caemos en eso. Nosotros creyentes también, si no tenemos cuidado, vamos a caer en desechar a Jesús. Por naturaleza, nuestra carne no va a querer rendirse a Jesús. Por naturaleza, nuestra carne va a tener en mente el desechar a Jesús. Y necesitamos, decía, tener mucho cuidado al respecto, porque eso nos puede también ocurrir a nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabemos ello? Les ocurrió a los hermanos hebreos. Les ocurrió a los hermanos en Hebreos. Ellos desecharon a Jesús, a pesar de creer en Jesús. A pesar de ser hijos de Dios, ellos desecharon a Jesús. Y usted y yo también muchas veces en realidad desechamos a Jesús cuando usted y yo tratamos más bien de ver las cosas a nuestra manera y no ver a Jesús como quien Él es, el rey, el sacerdote, el mediador, todo lo que nosotros necesitamos, porque nosotros pensamos que también nosotros necesitamos lo nuestro. Y cómo nosotros lo desechamos. Lamentable, diría yo, pero profetizado. Profetizado. Isaías, como que 800 años aún antes de que venga Jesús, ya estaba profetizando ello. Y hermanos, han pasado 2800 años desde esa profecía y todavía seguimos cayendo en los mismos errores nosotros.
Pero grande es nuestro Dios, grande es nuestro Jesús, que a pesar de nosotros muchas veces rechazarlo, Él sigue allí. A pesar de nosotros muchas veces siendo infieles, Él sigue siendo fiel. Ese es nuestro Jesús. Regresamos a Hebreos y en el versículo 11 o a partir del versículo 11, mire, vamos nosotros a hablar de la eficacia del sacerdocio de Jesús. Y hay algunas comparaciones acá. Hay algunas comparaciones, repito, Hebreos capítulo número 10, versículo número 11, ¿sí? Hay algunas comparaciones, y cierto, para nosotros muchas veces las comparaciones son odiosas. No queremos comparaciones muchas veces, pero la Biblia los pone. Y sobre todo cuando se trata de comparaciones con la verdad, con Jesús. Y en ese sentido necesitamos nosotros comprender, sí, debemos nosotros ser contrastados con esa verdad. Claro que sí. Y mire lo que nos habla este versículo en el versículo capítulo número 10, repito, versículo número 11. Le aconsejo, le sugiero que coja una Biblia. Si coja una Biblia para que usted vea ese contraste, de lo contrario posiblemente usted no lo va a notar. ¿Sí? Posiblemente no lo va a notar. Dice en el versículo número 11, mire usted, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando disculpen el atrevimiento, sí, disculpen si alguien pudiese ayudar a la señora Noemí, sí está, para que le ayuden con Hebreos, sí, ok, listo, como la veo buscando, dije de repente, está así. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Todo sacerdote en el templo judío. Todo sacerdote dice que estaba día a día, o sea, entraba y salía. Entraba y salía, día a día. Pero mire lo que nos dice también en el versículo número 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús no está entrando y saliendo. Jesús no está entrando y saliendo. ¿Por qué razón? Porque Jesús es suficientemente santo y capaz como para poder ser aceptado delante del tabernáculo celestial. Los hombres no pueden hacer ello. Jesús sí. Jesús, entienda, sí, es aquel sacerdote que es el correcto. Es el que conviene, no en el sentido de sinvergüencería, por favor, no vayamos por allá, sino en el sentido de lo que es correcto, en el sentido de lo que agrada al Padre. Ese es Jesús. No solo nos dice allí ello, sino que algo bastante importante, mire usted, cuando dice en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está, la palabra está en realidad significa estar de pie. ¿Sí? Eso es lo que ellos expresan en este versículo. No siempre, por si acaso, sino siempre. Pero en este versículo lo que expresa es está de pie. ¿Por qué razón? Bueno, sobre todo cuando entraban al lugar santísimo, no podían sentarse, simplemente entraban, hacían lo que tenían que hacer y se retiraban. ¿No se da usted cuenta lo que dice de Jesús? ¿Sí se da usted cuenta lo que dice de Jesús? Dice en el versículo número 12, al final se ha sentado. ¿Qué diferencia? Y usted dirá, pero parado, sentado, aquí nos paramos para cantar y nos sentamos. ¿Cómo que? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Jesús no tenía que salir. Y Jesús no tenía que salir porque fue agradable al Padre. Y Jesús no tiene que salir porque, hermanos, está allí siempre intercediendo por usted y por mí.
Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿Se da cuenta las diferencias? ¿Sí? En el versículo número 11, ¿sí?, dice que se ofrecían los mismos sacrificios. O sea, mataban un guachito, lo hacían resucitar y después al día siguiente de nuevo lo mataban. No piense que era así. Sino que siempre estaban guachitos y guachitos y guachitos y guachitos cada día, o lo que sea. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que nos dice de Jesús? Miren lo que nos dice en Jesús, ¿sí? Versículo número 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Y es que el sacrificio que en la ley judía se practicaba era simplemente una remembranza, era simplemente una sombra y figura de lo porvenir. Pero entiéndase que Jesús entregó el sacrificio de su propio cuerpo y fue aceptado por Dios. El sacrificio de animales no era aceptado por Dios en el sentido de cubrir los pecados, de perdonar los pecados, pero Jesús sí. ¡Cuán bendecidos somos nosotros en Jesús! Y hermanos, esto debería a nosotros en realidad apasionarnos. Pero se da usted cuenta, y nuevamente, ¿sí?, cómo nosotros rechazamos a Jesús. Por ejemplo, sí, puedo hablar yo de, la sangre de Jesús, cómo nos salvó, cómo nos limpió, y nosotros deberíamos estar, amén, hermanos. Pero no nos apasiona llamar, ¿se da usted cuenta de eso? Pero cuando de pronto usted se saca la tinca, ¿usted qué va a decir? ¿Cómo me ama Dios? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Y pensamos que, no, yo no rechazo a Jesús. No, claro que lo hacemos. Porque hay cosas que nos apasionan más que la sangre de Jesús. Eso es cierto. Y nosotros caemos en ello. ¿Cómo caemos en ello? Ojalá que la sangre de Jesús sea suficiente para movernos. Ojalá que la sangre de Jesús sea suficiente como para nosotros decir, en Jesús, en verdad estoy completo. Y ciertamente que estamos completos. Y este Jesús no solo se encargó de limpiar todos nuestros pecados, sino que este Jesús se encarga también de ver todo aquello que tiene que ver con el presente y con el futuro. No se afane. Pero se da usted cuenta que a pesar de que Jesús nos dice no se afane, nosotros qué afanados vivimos. ¿Cómo rechazamos a Jesús? Claro que sí, ¿cómo rechazamos a Jesús? Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos, eso es lo que estos hermanos hicieron. Muchas veces nosotros pensamos que sí necesitamos un mensaje distinto, un mensaje que ciertamente llene nuestras expectativas. Hermanos, necesitamos un mensaje que nos llene de Jesús. Ese es el mensaje que necesito, que nos llene de Jesús. Porque así como estos hermanos cometieron esos errores, nosotros seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. No me refiero necesariamente a los sacrificios, pero sí me refiero a cómo rechazamos a Jesús. Él es rey, pero nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Él es Señor, Él es amo, pero nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos o lo que mejor nos parezca a nosotros. Él es el que merece alabanza, adoración, y ciertamente, pero nosotros pensamos, no, todo que sea para mí, o acerca de mí. Cuando la idea es que ojalá usted, hermano, hermana, entienda cuánto Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Cuánto significa y debe significar para nosotros esa sangre. ¿Por qué razón? Porque mire usted, ¿sí? En el versículo 11 dice al final, la sangre de esos animales nunca pueden quitar los pecados, nunca. Hermanos, no hay nada que a nosotros nos vaya a llenar como pensamos. Muchas veces decimos, no, si yo tuviese eso nada más, sería la persona más feliz sobre la faz del mundo. Le aseguro lo siguiente, que le va a quedar corto. Yo me acuerdo que cuando comencé a trabajar, el primer sueldo que fue
sí, ya ni me acuerdo cuánto fue. Pero dije, che, que con esto me voy a hacer rico. A los 2 meses yo estaba pidiendo adelantos, sí, adelantos. Cuando tuve también el primer hogar o la primera casa donde vivimos, dije, que esto es suficientemente grande. A los pocos meses yo estaba, che, que esto está muy chico, ¿sí? Porque no llena. Y nosotros sabemos eso. Salomón nos ha dicho eso, a pesar de que Salomón ciertamente tuvo tantas dificultades para entender eso. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada llena. Nada llena. Solo de Jesús la sangre. Pero nosotros seguimos, ¿verdad? ¿En qué se afana usted más? ¿En qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo lo voy a disfrutar? ¿Cómo esto? ¿Y cómo esto? Así somos nosotros. No nos damos cuenta que Él lo dio todo por nosotros. Pero la sangre de Jesús ciertamente puede liberarnos de pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que la Biblia nos dice. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y mire usted qué hace. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús no está afanado por nada. Jesús fue aceptado. Y con Él, usted y yo, que creemos en Él, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos reconocido, sí, yo soy pecador, porque somos pecadores. Mientras usted no acepte, usted no entienda que usted es pecador, ¿cómo vamos a pedir perdón a Dios? Pero cuando el Espíritu Santo le convence, usted le haga comprender, cierto, usted es pecador, entonces usted también va a entender la necesidad de un Salvador, de alguien que lo limpia a usted de todos sus pecados. Y si alguien se llama Jesús. Cuando nosotros le pidamos perdón a Dios de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, usted entienda, ¿sí? Esa sangre nos cubre de todos los pecados. ¿Y qué si yo peco nuevamente? O sea, ¿tiene que Jesús sacrificarse? No, con ese su sacrificio es suficiente para sus pecados pasados, presentes y futuros. Si solamente usted los confiesa a Él. ¡Qué poder! ¡Qué poder en la sangre de Jesús! Un solo sacrificio. Hermanos, usted y yo deberíamos estar rendidos a Dios. Usted y yo deberíamos estar ciertamente sometidos a nuestro Señor y con gozo. Claro que sí. Uy, domingo otra vez. ¡Ah! No, la idea es qué precio pagó Jesús por mí. Versículo número 13 decía, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es Jesús. Me agradaría rápidamente leer en Hechos, en el libro de los Hechos, y ese es un pasaje en realidad el que se menciona en Hebreos, del Salmo número 110, pero en Hechos, me agradaría por favor que veamos en el capítulo número 2, ¿sí? Capítulo número 2, a partir del versículo 32, Hechos 2, a partir del versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cierto, ustedes que lo crucificaron y que piensan que hicieron bien y no creen ustedes necesidad de arrepentimiento, entiéndase, Dios va a poner a los enemigos de este Jesús a sus pies.
Entiéndase eso. Dios lo va a hacer. Y en este aspecto también compréndase, ¿sí? Que Jesús está bien, no que Jesús está llorando, uy, ¿cuándo voy para vengarme? ¿Sí? Porque la vez que venga Jesús, ya no va a ser como la primera vez, montado en un pollino, sino más bien va a ser montado en un caballo blanco, que representa, vengo a conquistar, vengo a reclamar lo mío, y dentro de ello, la venganza. La venganza. No que la venganza sea dulce para Dios, pero la venganza es parte de la justicia. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser parte de la justicia? Porque nosotros nos creemos muchas veces hasta mejor que Dios, ¿no? No, nosotros no, ¿cómo nos vamos a vengar? Pero Dios sí. No, entiéndase, es parte del juicio de Dios, parte de la justicia de Dios. Y eso es lo que Hebreos está expresando, Jesús está ahí, va a venir. Pero también entiéndase lo siguiente, que ese Jesús no va a venir solo para vengarse, ese Jesús va a venir por nosotros también, los de Él, y lo vamos a ver esto más adelante. Y cada uno de nosotros también va a tener que estar y ponerse a cuentas con Él. Lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Porque usted muchas veces piensa, ¿no? Yo también muchas veces pienso que si hago algo que no es conforme a la voluntad de Dios y nada me pasa, es porque quizás o Dios se le fue, se le pasó, y también entonces quizás pueda hacerlo nuevamente, y seguimos en ello, y pensamos que como nada nos pasa, estamos bien. Hermanos, entiéndase, Jesús no está en apuro por ponernos a nosotros en su tribunal. Usted y yo quizás sí, ya van a ver, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Ya van a ver, ¿no? Jesús no está en apuro, pero Él va a venir. Y nosotros vamos a tener que ponernos delante de ese su tribunal. No para salvación o condenación, sino más bien para que el Señor por bien nos diga, bien hecho mi buen siervo fiel y verdadero, o siervo infiel, siervo malo. Y honestamente, hermanos, nosotros no tenemos que estar pensando en, ¿cómo me irá a ir a mí? Lo que debemos estar pensando es, la sangre de Cristo es más que suficiente como para yo entender cuánto debo rendirme a Él. Es más que suficiente. Y ojalá que usted lo entienda. Versículo número siguiente, 14 creo que es, ¿no? Muy bien, versículo número 14. Nos dice, porque con una sola ofrenda, ¿se dio cuenta? Sí, en el versículo 11 dice, estos sacrificios, al final del versículo 11, no pueden quitar los pecados. Pero mire el sacrificio de Jesús, mire la sangre de Jesús. Dice, sí, versículo 14, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es con su ofrenda. Con la ofrenda de su cuerpo, Él nos purificó, Él nos santificó. Esto es aquellos hermanos de quienes se está refiriendo acá y aquellos que hemos pedido perdón de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Su sangre santifica, su sangre purifica. Esa sangre es la que a nosotros nos limpia de todo pecado. Y bien lo dice, ¿sí? En 1 Corintios el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está limpio como una criatura usted. Antes de que ensucie el pañal, claro está, ¿no? Pero es cierto, está limpio usted. Limpio de nuestros pecados. Las cosas viejas ya no existen. Las cosas viejas, usted ya no tiene responsabilidad en esas cosas viejas. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Jesús lo limpió a usted. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ojalá nos encaminemos en Jesús. Ojalá nos rindamos a Jesús. Somos santificados. Y no hay absolutamente algo que pueda quitarnos ello. No lo hay. Una vez que usted es santificado por la sangre de Jesús, usted está asegurado por la eternidad. ¿Por qué razón? Porque esa sangre satisface a Dios, al juez eterno.
Esa es la sangre de Jesús. Dice nuevamente, sí, en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Crezcamos en esa santidad. Usted dirá, pero ¿por qué razón tenemos que crecer en esta santidad? Si ya nos santificó. Ciertamente nos santificó y nos hizo nueva criatura. ¿Qué es lo que necesita una criatura? Crecer. Crecer. Usted y yo necesitamos crecer en esa santidad. Usted y yo necesitamos crecer en esa perfección en Jesús. Y déjeme decirle algo más. Jesús está trabajando por usted para ello. Cuando está allí en ese su santuario, que recuerde tiene que ver con santidad, Jesús está trabajando para que usted y yo crezcamos en esa su santidad. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está haciendo Jesús, para que usted y yo seamos más y más conforme a Jesús. El tema es que usted y yo por lo general no queremos ser más como Jesús. Lo decimos, sí. Porque si quisiéramos ser más como Jesús, honestamente, sí nos rindiésemos. ¿Perfección? No. Pero ni bien nos damos cuenta que nos equivocamos, Padre, perdóname. Pero muchas veces seguimos para adelante, ¿no? Ese es el sacrificio de Cristo. Y mire usted la eficacia de ese su perdón, de esa su indulgencia. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Antes de que Jesús parta hacia el cielo, en realidad hasta antes de que Jesús fuese crucificado, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Pero ustedes no se van a quedar solos. El Espíritu Santo, el Consolador, vendrá. Y ese Consolador os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su cuenta, sino lo que escuchare de mí, eso hablará. Y Jesús había dicho, mi palabra es verdad. Entienda que cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en el día de Pentecostés y a la vez capacita a la iglesia en ese día para la labor que la iglesia debería hacer según Jesús, ese Espíritu Santo, entienda, nos va a guiar a nosotros más y más a esta verdad. Más y más a esta verdad. Pero no solo es ello hermoso y poderoso, porque recuerde que Israel había sido llevado a la cautividad a Babilonia y Dios le dice, yo los voy a sacar, y ciertamente los voy a sacar, pero más adelante voy a hacer un nuevo pacto con sus hijos. No como este pacto, el antiguo pacto, un nuevo pacto. Y estas son las bendiciones de ese nuevo pacto. Pacto entre Jesús y, entienda usted, sus iglesias, su cuerpo. Y menciona y dice aquí, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Claro que el Espíritu Santo nos quiere guiar, hermanos, ¿eh? Y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a hacer un ejercicio acá. Y ese ejercicio tiene que ver respecto a, ¿qué significa esto? En verdad, Dios se olvida absolutamente de lo que nosotros hicimos cuando pecamos. O simplemente en realidad significa que Dios se olvida de la deuda de pecado que nosotros tenemos con Él. Porque hay una diferencia. ¿De qué se olvida Dios? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién guió a los escritores del Nuevo Testamento nada más a escribir la Biblia? Dios. Los inspiró.
Dios los controló. O sea, ellos no escribieron lo que ellos quisieron. Ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les decía que escriban. ¿Correcto? Bien. ¿Acaso no es cierto que el apóstol Pablo, quien ya había sido perdonado de todos sus pecados, escribió en algún momento: yo era perseguidor de la iglesia? ¿Pecado o no? Ser perseguidor de la iglesia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si Dios le dijo que escriba, entonces Dios entendía que eso sí había pasado. Porque nosotros somos muy rápidos y fáciles de decir: hey, hermanos, olvídense del pasado. No podemos, no necesitamos. Es más, la Biblia nos enseña muchas veces: recuerden el pasado. Es más, usted y yo ojalá que entendamos acá, cierto, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ese era nuestro pasado. Pero Dios me limpió, Dios me perdonó, y que eso le sirva para la gloria de Dios. Porque si usted y yo nos olvidamos de todo ello, posiblemente usted y yo vamos a caer en sinvergüencería. El apóstol Pedro, ¿se acuerda usted del apóstol Pedro? Los evangelios lo mencionan. ¿Quién inspiró a los escritores de los evangelios a relatar lo que ellos decían? Dios, el Espíritu Santo. ¿Y acaso no dice allí que el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces? ¿Dónde está eso de se olvidó? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que Pedro, como Pablo, no tienen deuda con Dios, porque Dios se las perdonó. Significa que usted y yo, hermanos, no tenemos deuda con Dios. Dios nos la perdonó. Y que cuando usted y yo nos acordemos de ello, que ojalá usted y yo digamos: por la misericordia de Dios, Él me perdonó esta deuda. No hay deuda. Pero gracias, Dios, por ser tan bueno conmigo. Nosotros muchas veces caemos con facilidad, ¿no? Si Dios no olvidó, entonces nosotros también. No significa ello. No va por ahí, no tiene sentido, bíblicamente hablando. Lo que sí tiene sentido es lo siguiente: qué grande es mi Dios para perdonarme todos mis pecados. Y eso es lo que hizo con usted. Honestamente, ¿sí? Con todo lo que Dios ha hecho con nosotros, posiblemente hasta vergüenza debería de darnos, ¿no? A nosotros queremos más. ¿Sí? Pero no se preocupe, grande es nuestro Dios, tiene más para nosotros. Pero que entendamos, la sangre de Jesús es más que suficiente. Y decía en este versículo número 17, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No hay deuda. No hay deuda. Usted y yo quizás, cierto, nos acordemos y nos vamos a acordar. Y ojalá que usted se acuerde. Hablando el apóstol Pablo, escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, les dicen: oye, estas cosas han sido escritas para ejemplo de ustedes. Que no tengamos temor al pasado. No lo tengamos temor. No le tengamos temor. Sino que en ello nosotros podamos ver la maravillosa gracia, misericordia de Dios para con nosotros. Y es suficiente. Es suficiente. Y luego dice en el versículo número 18, ya con esto terminamos: pues donde hay remisión de estos, esto es de los pecados, ¿sí? O sea, donde ya se borra eso, donde hay perdón, ¿sí? Esa es la idea. No hay más ofrendas por el pecado. O sea, ¿para qué? O sea, si Dios ya perdonó ese pecado, ¿para qué más ofrenda? Si ya se perdonó. O a veces también nosotros nos acordamos, ¿verdad?, de nuestros pecados, porque sí o sí, nos vamos a acordar, y ojalá que usted se acuerde, pero ojalá que usted se acuerde con el propósito de glorificar a Dios.
Y nosotros muchas veces también nos martirizamos con ello, porque más estamos pensando en nosotros mismos que en Dios. Y decimos, segurito que Dios no me ha perdonado. Y queremos hacer algo para asegurarnos de que Dios nos perdone. Pero si ya nos perdonó, entienda usted, ya no hay sacrificio que valga. Ya no lo hay. Oh, la sangre de Cristo. Ojalá que usted entienda que en esa sangre hemos sido perfeccionados. Y solo en esa sangre podemos continuar camino hacia esa perfección. Rindámonos al Señor. Seamos agradecidos a Él. Simplemente entendamos, seamos nosotros personas que honran a Dios en este nuevo pacto con sus iglesias. Ese es Dios. Nos ponemos todos de pie, por favor, para dirigirnos al Señor en oración. Gracias, Padre, te damos por tu bondad. Gracias por Jesús y el gran amor que nos demuestra, Señor. Es cierto, Señor, que tu Biblia nos enseña, y ello es correcto, de que no debemos nosotros estar confiando en el hombre más que en ti. Lamentablemente muchas veces lo hacemos, porque pensamos que sabemos qué es lo que hacemos. Y eso ya es pensar en el hombre. Cuando lo ideal es, Señor, simplemente rendirnos a ti para confiar en ti. Porque solo ellos, Señor, a través de esa confianza, de la obediencia a ti, es que vamos a expresar que ciertamente tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Y que entendamos, Señor, que es cierto, nosotros vivimos afanados, pero conociendo la obra de Jesús, que nos salvó para la eternidad, ¿por qué razón es que dudamos y pensamos que respecto a esta realidad yo me tengo que hacer cargo de mí mismo? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verte a ti con los ojos que tu Santo Espíritu quiere para nosotros. Y que veamos a Jesús ciertamente como quien Él es. Señor, Maestro, Rey, Mediador, Salvador, Intercesor. Maravilloso consejero. En Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el coro número 34. El coro número 34. Lo que yo ahora soy, Señor, lo debo a tu profundo amor, pues me compraste, tuyo soy, y por tu gracia al cielo voy. Tú me buscaste y me salvaste, tu gracia pasa mi alma dio, tu amor llenóme y gracia dióme, y solo en ti ya vi
yo. Tus llagas dieronme salud y llenan mi alma de virtud. Tu muerte, oh Cristo, vida da, ahora y siempre más allá. Tú me buscaste y me salvaste, tu gracia pasa mi alma dio, tu amor llenóme y gracia dióme, y solo en ti ya vivo yo. Nuevamente permítame leer esto. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si hay algo que nosotros queremos es seamos pilas, seamos pura energía, seamos personas que ciertamente nos sintamos así y ojalá que usted se sienta así, pero entienda, posiblemente Jesús no fue así. Porque nosotros tenemos esa idea, ¿no? Que Jesús tuvo que haber sido así, porque eso es lo que queremos nosotros. Pero la Biblia enseña algo distinto. Y posiblemente usted y yo también estemos rechazando hoy a Jesús porque queremos algo distinto. Por eso usted y yo no vivimos necesariamente obedeciendo a Jesús, siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús. Por lo general usted y yo no vivimos así. Déjeme terminar diciendo lo siguiente, ¿sí? ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Jesús no está acá. Tiene un representante que es el Espíritu Santo y tiene un cuerpo que se llama la Iglesia. Usted y yo manifestamos nuestra gratitud, nuestro servicio a Él a través de la forma como servimos a su cuerpo o en su cuerpo, que es la Iglesia. Pero muchas veces nosotros tenemos otras cosas, ¿verdad? Claro que sí. Pero pensamos que como otros lo hacen, entonces también nosotros podemos hacerlo. Y ya estamos rechazando a Jesús. ¿Cómo rechazamos a Jesús? Aquel que dio todo por nosotros y está intercediendo por nosotros. Rindámonos a Jesús. Quizás usted en esta mañana es una de las personas que entiende, cierto, yo me apasiono más por bendiciones que Dios me da. Un viaje, ¿sí o no? Y encima si le dan a escoger, mejor todavía. Como me ama Dios, ¿no? Hermanos, la sangre de Jesús. Sí, pastor, ya sé ya. No nos emociona. No nos apasiona. Me pregunto si estamos rechazando a Jesús. Y quizás hoy entiende usted que sí, usted es uno de ellos, así como yo, quizás que sí, con tanta facilidad rechazamos a Jesús. Pero hoy usted quiere decirle, Señor, perdóname. Habrá alguien que quizás quiera decirle eso a Dios, Padre, perdóname, porque sí, yo soy de los que rechazan a Jesús. Cuando Él lo dio todo por mí, yo debería también estar dispuesto a darlo todo por Él. Habrá alguien, levanta la mano. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, sí, Señor, perdóname. Y cómo necesitamos que nos perdone. Claro que sí. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Como estamos teniendo problemas con los ventiladores, hermano Joel, tú que estás cerca, pasa aquí al micrófono, nos dirigimos en oración y con eso quedamos.
reverencia, hermano. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de estar hoy en tu casa. Perdón, Señor, porque sin duda estamos muy lejos de rendirnos a ti, de seguirte a ti, de valorarte, Señor, según lo que definitivamente tú vales. Y de hecho, Señor, en nuestras vidas preferimos seguirnos a nosotros mismos o innumerables veces a algo más o a alguien más, Señor. Más gracias porque podemos ver en ti amor, gracias, Señor, y que a través de misericordia incluso, y que a través de ella, Señor, podemos acercarnos a ti, podemos elevar nuestra mirada ante ti, pedir perdón, Señor, y que tú nos vuelvas a recibir, Señor. Gracias por ello, porque sin duda tu sacrificio fue suficiente, Señor, para nuestras vidas, y muchas veces nuestras actitudes no demuestran que haya sido así para nosotros, Señor, mas sin duda para la eternidad y para la verdad, Señor, fue así, y que, Señor, nuestras vidas puedan valorarlo y rendirse ante esa verdad, y de hecho incluso, Señor, descansar en la verdad de que tú tienes todo bajo control, y de que no solamente, Señor, nuestra eternidad la tienes bajo control, sino también nuestra vida aquí en esta tierra, Señor. Gracias por eso, porque podemos confiar y descansar en que es así, y que, Señor, cada día más podamos, Señor, nuestras vidas y nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, tu iglesia, Padre, rendirse a ti, permitiéndote que sea, Señor, de nuestras vidas, de esta iglesia, Señor, y guiándonos en cada uno de los pasos que damos, Padre. Gracias por este servicio de hoy, por la reunión que tenemos hoy en la noche, por las reuniones de la semana, Señor, de iglesia, de los grupos, Señor, que todo siempre redunde en la gloria para ti y que todos tengamos, Señor, siempre claro que la idea, Señor, siempre es alabar y glorificar tu precioso nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.